Mario, ¿nos estás escuchando? Ahora sí. Perfectamente, ¿usted? Perfecto. Bueno, tuvimos algunos problemas de comunicación, te pedimos disculpa. Bueno, No, todo bien. recién hacíamos la presentación tuya. Bueno, decíamos, sos guionista de diciembre de 2001, pero ya participaste en varias telenovelas o series de Argentina. El Puntero quizás la que está más ligada a la política, pero Vulnerables, Resistiré, Farsantes, entre otras. Justo estoy viendo Vulnerables por esa cuestión de que uno retoma cosas a veces que vio en otro momento, ¿no? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por la comunicación, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Bien, no, ustedes, gracias por llamarme. Bueno, ¿la serie quedó como esperabas a partir del armado de guiones? ¿Te pareció que es un producto con el que te quedaste satisfecho como producto, no? Ha generado, digo, una Sí, repercusión interesante. sí, sí, afortunadamente, bueno, nada, estaba yendo muy bien, Sí. las plataformas están todos muy, muy contentos, la repercusión que ha tenido entre la gente, en los medios, Eh, eh, está muy bien y sí, sí, estoy muy contento, la verdad. no, Ya desde el momento de empezar a hacerla, para mí fue todo festejo. Porque me atrae mucho esa temática y porque, bueno, me pareció una buena oportunidad y un riesgo importante que tomaba también la plataforma con ujú. un tema tan sensible y que me parece que fue hace tanto, pero está en la memoria colectiva todavía. ¿Te parece vigente el tema? Digo, problemas con el FMI, crisis en Argentina. Hay algunas cosas que, a otro nivel obviamente, ¿no? No podemos comparar la situación, pero ¿te parece que hay algunas cosas vigentes? Sí, digamos, se habla de nuestro país, que navega permanentemente en situaciones de este estilo, no al nivel Ujú. de lo que pasó en 2001. Siempre también hago la aclaración que la serie es una ficción, Ujú. basada en hechos reales, pero que es una ficción, no es un documental. Eh, entonces, digo, también tiene que ver con eso, con generar un show televisivo que atraiga, que tenga más cosas que además que solo el hecho biográfico de lo que pasaba. Pero sí, es Argentina, es indudable, ¿no? Ujú. Aparte vos sos de una generación que te tocó vivir el 2001. Yo tengo 30, le agarré ahí en el coletazo quizás, digamos, viví algunas cosas. Bueno, mi mamá era docente, con lo cual los docentes sufrieron, digamos, bueno, docente en Formosa incluso, con lo cual siempre es un poquito Mm. más difícil las provincias del norte. Y recuerdo las colas en el banco para cobrar posterior al 2001 en bonos, una parte cobrabas en el bono nacional y otra cobrabas con el bono local y demás. Y me pareció muy interesante, sumamente interesante, cómo está retratado este personaje de la madre, en este caso de Javier, bueno, que como que va transitando, si se quiere, esa confianza en lo que el hijo le transmite, pero también en un punto en la realidad que choca directamente con lo que realmente ocurría. Toda la escena esta del banco me pareció Ujú. realmente fenomenal. Eh, Me parece que ese impulso de la ficción que vos decías recién, que si bien es ficción, digamos, le da una cercanía a la gente y a quienes transitaron esa época. Sí, finalmente, bueno, es espiar en la cerradura del poder. El personaje que citás es uno de los personajes de ficción Ujú. digamos, si bien tiene elementos de la realidad, porque existió ese jefe del Hospital Argerich, no era una doctora, era un doctor, pero sí existió, que Ujú. estuvo el jefe de guardia, que estuvo en la Plaza de Mayo, que recibió a los heridos, etcétera. Pero bueno, digo, con los mismos elementos, un poco el sentido común, digamos, y el daño, uno de los daños de lo que es el Palacio. La serie está basada en el libro de Bonazo, El Ujú. Palacio y la Calle. Digamos, esta cuestión de los ahorros, el corralito, tal, que en el personaje de esta médica, que su hijo además trabaja en el gobierno, eh, hace a esto también tan argentino, ¿no? De mi hijo siempre me va a decir la verdad, nunca porque se lo oculte en este caso, sino porque él también confiaba. El hijo Ujú. no tenía idea de esto de la devaluación, que cosas de hoy nos suenan como, pero todos en el, vos no, porque tenía 10 años, pero Ujú.
los que ya teníamos unos años, yo creo que a alguien le pregunté también, che, ¿van a devaluar? Están diciendo que van a devaluar. No, no, estaban lo que, no, ni en pedo, no, está todo bien, porque el encaje de no sé qué pindorcho, los depósitos, los bancos van a responder con las casas matrices, de todas esas cosas nos decían, ¿no? También quedó esa sensación desde aquella época que creo que persiste, me lo podrán decir ustedes, que la Ujú. guita en los bancos ya no es un lugar seguro donde No, no, estaba, claro. ¿no? O sea, siempre quedó esa... ¿Y qué va a pasar con los depósitos? Quedó ese miedo que hasta ese momento no existía. Ujú. Hola Mario, ¿cómo andás? Te habla Sebastián Hola. Belardinelli desde acá del estudio. Te quería preguntar a qué conclusión llegás cuando varios de los protagonistas de la historia que está reflejada en la serie, entre ellos Patricia Bullrich, Gerardo Morales, varios ministros de ese gabinete, hoy tienen chances de ser presidente o aspiran a un cargo ejecutivo. ¿A qué conclusión llegás? Parándote en el día de hoy a comparación de esa crisis? No, no, digamos, no la hago como artista, digamos. Ujú. No tengo una conclusión al respecto sobre lo que ha pasado y lo que pasa con muchos de los artistas reales de esa época. Es cierto, como decís, que hay muchos que todavía están vigentes, digo vigentes, están en actividad política, eh, que han pasado de un sector al otro, digamos, esto también hace parte a nuestra historia, pero no hago ninguna reflexión ni nada en particular, me parece que no es mi tarea Ujú. en este sentido como escritor de la serie, de hacerla. En todo caso, sí, lo que está bueno 2001 creo que es que abre de alguna manera a quienes no vivieron directamente esa época y Ujú. se puedan interesar sobre el tema de ir averiguando y estudiando y sabiendo que puede ser, que para eso hay material. eh, la nuestra, insisto, es una serie Ujú. de televisión de ficción basada en hechos reales, pero que no tiene las respuestas a lo que pasó. Sí, que muchos de los temas que se tocan en la serie fueron temas que no estaban en digamos, en la tapa de los diarios, y por eso hablo de esto de espiar en la cerradura, ¿no? Decir, mirá tal cosa, el Banco Provincia pasó esto, la tranza era por acá, mirá vos, el gobierno de Unidad Nacional era Ujú. esto, Chacho Álvarez Caballo, etcétera. Sí. Me parece que sobre esa reflexión sí. Es interesante esto que decís porque a mí me pasa con una cuestión generacional. Muchas veces estoy como en el medio de una generación joven, pero que todavía tiene algunas cosas de otra. Y acostumbrado por ahí en la secundaria o incluso con amigos de esos cines debates que hacíamos. Pienso, por ejemplo, vos decís, hay elementos que no son ficción y que sirven para estudiarlo. Pienso Memoria de un saqueo de Fernando Solana, por ejemplo. Ujú. Muy interesante documental sobre pues, un saqueo en general en Argentina, pero también esta temática. Pero que la serie acerca nuevamente algunos temas a una generación que no lo conoce y que me parece que está bueno también que lo ponga en debate. Pienso, por ejemplo, lo que pasó con 1985 también, como que se empieza a dar, más allá de que son temas profundamente distintos, no vamos a comparar Sí. un proceso como la dictadura militar con un gobierno democrático, no sería correcto, pero digo, acerca un poco más a la generación y acerca mucho más, me parece, a la gente que no sé si no vivió, pero que no conoció los hechos desde adentro. El acierto de la serie, ¿pensás que tiene que ver con esto de mostrar por adentro lo que por afuera algunos lo vivieron? Sí, el acierto o el desacierto después es algo, qué sé yo, pasa. A veces Ujú. pasa y a veces no pasa. En este caso, afortunadamente, pasó. Llamamos acierto a a la masividad. Te miran muchos, Ujú. comentan muchos, se supone que está bien. No te miran tantos, no hablan tanto, parece que está mal. Digamos, Claro, es una medida casi comercial sí, de obvio. la que no somos ajenos, pero A veces que cambia con voy a el la tiempo primera eso. parte. ¿Perdón? A veces cambia con el tiempo también eso. Algo que no es valorado en su Sí, momento como algo de calidad, sino de sí, pero masividad, cambia también. sí, igual incluso te hablo no entro en valoraciones Ujú. artísticas, digamos. A veces pasa que hay series o películas que están extraordinarias que no pasa. Y a veces pasa, digamos. Esto es así, es aleatorio, me ha pasado mucho en mi trabajo de guionista o de director. En la primera parte de tu pregunta me parece que hace
yo no sé si abre el debate. A mí me interesó cuando Diego Andrasnik, que es uno de los productores, que es amigo, y me llamó y me dijo, che, Mario, ¿te parece 2001? ¿Podemos hacer algo? Y a mí me pasó algo de todo esto que vos decís. Primero que me interesa a mí, dije, está bueno, sí. ¿Y qué? ¿Pero cómo que ficción, tipo El Puntero? No, no, no. Hagamos que haya uno que sea de la Rúa, otro que sea Caballo, Alfonsín, Duhalde, etcétera. Bueno, y ahí sentimos con Diego que había que tener un libro de referencia como para que lo cronológico y los hechos tengan cierta... Porque ya no íbamos a estar haciendo una ficción pura como El Puntero, que era todo Obvio. inventado, desde el nombre del barrio hasta los partidos políticos. Acá se estaba hablando de gente que existe y existió. Y así llegamos al libro de Bonazo. Bueno, y después se sumó Benjamín Ávila, que es el director de la serie, bueno, y todo el elenco y todo. Pero, digamos, sí, me interesó desde ahí también, que suponía yo, porque a mí me interesaba, que era un tema que me gustaba, que yo conocía, más allá, me hubiera pasado igual con otros temas de la historia, aunque yo no hubiera nacido. En este caso coincidió que yo ya era bastante grande, tenía tu edad de ahora, 30. Digo, con lo cual, bueno, a partir de ahí, a partir de tu propio interés artístico, las cosas empiezan a tomar cierto interés más general. Y en el caso de 2001, todo lo que le hicimos es gente que nos apasiona el tema. Entonces creo que también eso hace a algo que, insisto, es aleatorio. Te puede ir bien o te puede ir mal. Pero esto fue hecho con muchas ganas, con mucha pasión y en plena pandemia. Además, se rodó la serie con protocolos de COVID y los testeos y toda esa pesadilla que hemos vivido también, ¿no? De dos años muy, muy fuertes en ese tema. Y cuando un artista, en este caso vos, digo, tiene que encarar un proyecto de estas características, vos hablabas del libro de Miguel, que ha escrito tantas cosas sobre la historia que a veces es muy interesante. Digamos, se puede hacer series, creo, de varias cosas que hizo. Pienso algunos libros, se me vienen a la cabeza, pero cuando te toca hacer, ¿el artista lo piensa desde el lado de objetividad o no hay esa carga? No hay esa carga a la hora de decir, mira, yo hago esto porque pienso esto y me parece lo mejor, y bueno, y al que le parece bien está bien, y al que no, bueno, es mi punto de vista. Muchas veces, digo, como uno media entre la realidad objetiva, que es difícil de llegarla, o puede tratar de hacerlo, y lo que uno piensa de lo que fue el gobierno de la Alianza, lo que piensa que fue la oposición, o por ejemplo, piensa que fue tan genuina la movilización piquetera y popular que tuvo el 2001, por ejemplo, que muchas veces alguno puede escuchar a uno decir, mira, es el peronismo tirándole a un gobierno. Yo no lo pienso, pero bueno. Me parece que está bueno lo que traes. Por supuesto yo tengo mi ideología y no la escondo y tengo una manera de pensar como tenemos la mayoría de la gente. No me da lo mismo, no me parece todo igual. Hago diferencias. Investigando y estudiando mucho sobre el tema, además del libro de Miguel, yo me entrevisté con muchos de los protagonistas de la historia. De hecho, muchas las entrevistas de acopio que hice, porque me pareció tan interesante lo que pasaba, que las puse en YouTube, están ahí, algunas entrevistas están colgadas. Mirá qué interesante. Y están mis charlas con Rucauf, con Puerta, con Federico Storani, con Ibarra y con otros que no son directamente partícipes necesarios de esa historia, pero que me ayudaron a entender un poco más lo económico. Hablé con una economista muy joven que se llama Candelaria Boto, que es una grosa total, y ahí explica un poco la situación global y el tema de los trueques y todo lo que fue apareciendo ahí, las economías populares, etcétera. Entonces, pero digo, no me escapo de lo que me hiciste. Por supuesto que lo ideológico está, por supuesto que me fui enterando de un montón de cosas que decía, no te puedo creer. Que alguna cosa decía, ¿en serio? Fulano, tal cosa, mirá, lo de Caballo fue así. Y qué sé yo, no sentí lesionada mi idea. Sí dije, Argentina, 2001 fue una suma de cosas. La movilización popular fue muy importante, por supuesto, pero también hubo negociaciones, hubo cuestiones, hubo acuerdos, desacuerdos, dame, te doy, te saco, te pongo. Esto es política. Y digo, bueno, esto también se puso en juego, en donde me interesa también que no hay de un lado están todos los buenos y del otro lado están todos los malos. No es así la vida, no es así la política.
Y seguramente hay gente que actúa de buena fe. Mira, esto que te decía de las entrevistas me impresionó, que me decían, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué sé yo? Y algunas situaciones de olvido de los que yo me entrevistaba me llamaban mucho la atención, pero no me estaban escondiendo, sentía de más que era un olvido genuino, ¿viste? Esta historia de decir, me decían, pero en serio, yo estuve ahí en esa reunión, sí, yo tenía los documentos, ¿sabes? Como estaba estudiando como para un final de la facultad. Digo, sí, mira, el 19 de diciembre, una reunión así, a tal hora, en tal lugar, participaron de la Rúa, Alfonsín, etcétera, y vos estabas, y no se acordaban, ¿no? Esta cuestión de... Y eran horas decisivas y estaba todo en juego, hablo puntualmente de ese 19 y 20 de diciembre tan trágico, donde además, bueno, fue una tragedia, ¿no? No nos olvidemos de la masacre, 40 muertos, más allá del corralito y todas estas cuestiones que duran, también dura eso, ¿no? La memoria impune de gente que perdió la vida. Solamente Matov, que era el secretario de Interior, y el jefe de policía fueron los que estuvieron presos un rato. Los demás no hay responsables penales de esta tragedia. ¿Y crees que aporta a la memoria también movilizada? Digo, la memoria colectiva sí, pero digo movilizada. Pienso, no sé, falta gas en un barrio y la gente corta la calle. Eso para mí es llamativo. Ya esta generación la conoce de taco a esa, pero no era tan común antes. No sé, un crimen como el de Mariano Ferreira, pienso en su momento, no fue tolerado. Y no solamente no fue tolerado, incluso por banderas políticas que a lo mejor eran más afines a José Pedraza. Desde que te falte gas o garrafas en un barrio y un corte, hasta un asesinato. Primero, ¿crees que es así? Y después, ¿crees que la serie también puede aportar esa memoria colectiva? A esa memoria No sé, práctica. a ver, es la idea, qué sé yo, es la idea de los que yo, la serie como serie, por eso te digo, además es un show y es un negocio. Tiene que ir bien para que Disney, que es la plataforma Star Plus, me llame y me diga, Segade, encaremos la que viene. Si le hubiera ido mal, por más que estemos todos felices, o sea, esto no hay que menospreciar, porque yo lo supe y lo sé en este laburo nuestro de escribir y hacer series, es vital. Por eso digo, no es un documental. Ahora, lo que vos me decís, yo creo que, digamos, me corro del artista. La serie, mejor dicho, la época, lo que de algún modo no es que lo inaugura, porque Argentina tiene una gran tradición de movimientos populares. Totalmente. Ustedes están en Rosario, ¿verdad? Sí, en Rosario. Bueno, ok, digamos, no tengo nada que contarles, ¿no? Lo que es esto. O en otros, o lo que fue el cordobazo, el rosariazo, los movimientos sindicales, San Nicolás, Acíndar, etcétera. Digo, la zona del Gran Rosario, Villa Constitución, Piccinini, toda esta gente digamos, estos apellidos que hacen a la historia del mejor sindicalismo argentino, una historia de lucha contra la dictadura. Digo, esto está antes del 2001. Lo que trajo el 2001, entre otras cosas, me parece que es esto que vos bien decís. A ver, mira, la famosa clase media se levantó también y se unió de esto, de esta consigna de la época, que era, Bonazo siempre me la repetía, que le decían cacerola y no sé qué, la lucha es una sola. Piquete y cacerola. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Duró un rato, porque después tampoco es que fue la lucha, pero digamos, hay algo del valor desde la guita en la clase media, que le tocaron los ahorros, que no es menor. Y lo que fue el matanzazo, que fue esa gran movilización en mayo del 2001, que salió desde la Matanza hasta la Plaza de Mayo, fue la movilización piquetera más grande de la historia, que también trajo, o sea, mucho tema, ¿viste? No es que aparecían, pero se empezaron a tomar en serio como elementos de negociación. El Perro Santillán, Luis Delía, toda esa gente apareció antes con el menemismo, pero se le plantó un poco a la alianza porque eran los que venían como a poner orden a todo ese descalabro, y no fue así. Mario. Y sí, bueno, después cae, y termina con Duhalde, Costequi y Santillán también, ¿no? Claro. Que cuesta un poco su pretensión de quedarse como presidente. A eso traía lo de Mariano Ferreira, por eso quería colocar por ahí los costados. Mario, ¿y tenés alguna novedad en cuanto a la segunda temporada? ¿Te llamaron desde alguna producción? ¿Hay novedad en cuanto a Argentina 1983? Mira, en cuanto a diciembre de 1983, creo, si no me equivoco. Sí, la idea es hacerla. Viste, en los mundos plataformas se tienen que dar un montón de cuestiones.
Estamos ahí, todavía no hay nada, no estoy trabajando, ni hay nada en movimiento, pero sí está la idea, que supongo que todavía estamos en el recorrido de diciembre de 2001, viéndola, disfrutándola, haciendo que la gente la vea, participando el jueves, por ejemplo, participé en una charla en la Cátedra de Imagen y Sonido acá en la Universidad de Buenos Aires, que fue extraordinaria, con 200 alumnos, o sea, estamos recorriendo todo, haciendo lo posible para que nuestra diciembre de 2001 siga. Ojalá venga 82 y otras, 82, 83 y otras, pero no hay nada todavía. Bien. Mario, lo último, porque te hemos tenido un rato largo, tuvimos algunos inconvenientes para No, conectarnos todo aparte bien, todo bien. y valoramos mucho el tiempo, más un fin de semana, que a veces uno puede descansar un poquito, pero si tuvieras que elegir, veo aparte que tenés un interés por la historia, si tuvieras que elegir un hecho o una época, no tiene que ser un hecho, para guionar una serie, para participar desde el lugar de artista donde te convoquen, ¿tenés alguno y que digas, mira, me encantaría hacer sobre esto? ¿O es algo, es una deuda o algo que quiero? Mira, Ángel, no, deudas, qué sé yo, las deudas en lo artístico, viste, Ujú, se saldan como uno puede, nadie me debe nada, ujú, ni siento que tengo deudas. ujú, Siempre las deudas son conmigo. Cuando ujú, hago me apasiono, como fue en el caso de 2001, o otras que hice, vos nombraste, qué sé yo, en otros tiempos, Vulnerable, ¿verdad? Consecuencia, Resistiré, o El Puntero, o cualquier otra. Las hago porque me apasionan, me gustan, más allá de la historia o no la historia. A mí me gusta mucho la historia ujú, argentina, la historia contemporánea y el siglo XX particularmente con sus movimientos y con su segunda mitad a partir de la irrupción del peronismo en el ujú, poder, digamos, ¿no? De hecho, en teatro, que lo hago también, ahora estoy por estrenar una obra que tiene que ver con ese mundo y este punto en particular me interesa mucho, me interesa. Me gustaría hacer algo que tenga que ver con entre la muerte de Perón y el golpe del 76, mira. digamos, ese año 75, también poco abordado, porque también es interesante esto que digo yo de poner el ojo en la cerradura, ¿no? Ujú, 2001, si bien son hechos reales, también nos permitimos no contar la tapa del diario solamente, o sea, nos metimos en algunas cuestiones que no estaban tan en primer plano. Ya hablo de básicamente esas dos que digo, el Banco ujú, Provincia quebrado y cómo hacemos para salvarlo, porque se moría Duhalde en esa situación, digamos, si el Banco Provincia quebraba por los créditos que se habían dado en el ujú, año 90 para la campaña de Duhalde presidente, o sea, no era menor, necesitaban la ayuda del gobierno nacional. Y el otro es toda la situación Chacho, Cavallo y toda su llegada, la llegada de Cavallo al gobierno de la Alianza, que ahí hay más discrepancias, más, yo creo que sé lo que pasó, ujú. pero digo, ahí no están tan, Hay más lo niegan, versiones. digamos, ¿no? Sí, como que Chacho no tuvo que ver directamente con la llegada, pero no importa, más allá de esto, eso es espiar de alguna manera con los datos ciertos en una cosa, entonces siento que esa época que te dije, ese año 75, en donde sucedieron planear el golpe de militar, más la triple A de López Rega, Ujú, más las muertes de la triple A, la militancia, y hay algo también que ya sin Perón, que era como el paraguas eh, que, que, que tenía el gran movimiento nacional, y bueno, esas cosas me interesan y siento que ahí sí, digamos, de hecho con Bonazo, uno de sus libros, que es el de Campo, el ujú. presidente que no fue, que lo recomiendo, que es un gran Espectacular. libro. Es un librazo. Miguel fue, Miguel fue el jefe de prensa de Sí. Cámpora, teniendo 30 años él, de la campaña electoral Cámpora Solano Lima en el 73. O sea, es un tipo que tiene una documentación y que Es sabe. espectacular. Sí. Y bueno, y en ese libro tiene unas que son todas escenas de cine las que relata, ¿viste? Sí, yo me quedo con una Eh, de ese libro de cuando Cámpora está escapando, entre comillas, y se queda en ese departamento vacío, en donde no puede hacer total. ruido, que digo, yo digo, tengo mis diferencias con el peronismo, ¿no? Pero digo, qué dirigentes que, bueno, se la jugaban de una manera impresionante, porque la posición incluso de él era decir, no, me voy, me presento frente a Videla y le digo que me meta en cana, lo mismo que había hecho en otra dictadura, y los consejos de decirle, che, mira, no hagas eso porque no es lo mismo. Sí, Eh, y él además, en el caso de lo apasionante de lo de Cámpora, es que también viene escapando del gobierno de Isabel, porque claro. Ujú, López Rega lo tenía apuntado, o ujú. sea, también, y la entrada a la Embajada de México, Sí. bueno, fue todo cinematográfico. Digo, bueno, esas cosas me gusta, como también me gustan en general las historias sabrosas, Ujú. si hay que inventarlas o si tenemos que inventar a partir de los hechos reales.
Claro. No, y está buenísimo ese tema porque aparte, como decís, no es un tema que popularmente, pienso en la secundaria, no es una parte que se toque prácticamente. Uno pasa casi No, del no. peronismo a la dictadura sin frenos, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Miguel, perdón, mira, se me fue con bonazo, perdón, Mario, Sí, sí, también. te agradecemos un montón la entrevista, la verdad ha sido muy interesante. Esperemos que este hecho que mencionás se dé. En particular me parece interesante el lapso de tiempo que planteás y bueno, y esperemos también esta segunda parte de diciembre, a ver si, esta segunda parte no, digo, este diciembre del Sí, 82-83 exacto. Sí. que pueda Bueno, darle ojalá. continuidad. ¿Mm? Ojalá y hablemos pronto de eso también o de otras en una industria, y cierro con esto también para no entretenerlo yo demasiado, en una industria que más allá de los festejos que hacemos legítimos por la serie, está alicaída. Sí. Hay muchos, o sea, compañeros sin trabajo. O sea, el audiovisual también está atravesando un Ujú. momento, digamos, las plataformas muestran solo una parte muy brillosa y que está muy bien, pero hay una demanda de hacer más series y más películas y que haya planes de fomentos reales desde el Estado que fomenten a un movimiento cultural, una política pública que apunte a que se tome la cultura como una industria. Que no se dé el apagón. Exacto, estamos en eso, Bien, Mario, trabajando para eso. excelente. La verdad, súper agradecidos y por este tiempo, este sábado, que siempre es un buen momento ya para relajarse este horario, que te hayas tomado estos minutos con nosotros. No, por favor, un gustazo, chicos, Un un gusto. abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, pasaba Chao, con chao. nosotros Mario Segade, que, bueno, decíamos, guionista de diciembre de 2001, pero nos ha dejado títulos por todos lados, nos ha dejado la idea de esta serie en este lapso histórico que nos parece, por lo menos en lo personal, espectacular. Y siempre, bueno, Bonazo parece ser el protagonista de muchas de Y las también historias.